¿Desconoces la técnica de la entrevista? Hoy, Xiao Xiaomin, Gabriela Merla y yo, Patricia Llanas, te lo presentamos a continuación. La entrevista no es solo un instrumento de recolección de información. En la psicología, es básicamente una relación humana e interpersonal que permite la creación de un vínculo entre el entrevistador y el entrevistado, que permiten de comprensión humana y esto facilita ver cuáles son las necesidades que se tienen, sus motivos, etc. Existen algunos tipos de entrevistas. Una de ellas es la entrevista por objetivo, que se subdivide en 5. La primera, la entrevista de investigación. Su principal objetivo es obtener respuestas de alguna investigación cualitativa o cuantitativa. 2. La entrevista psicopedagógica, que busca detectar cuáles y por qué motivos se están presentando interferencias en el proceso de enseñanza. 3. La entrevista de orientación vocacional. Como su nombre lo indica, trata de orientar al entrevistado a elegir un empleo, carrera o universidad, de acuerdo a sus aptitudes, intereses o tipo de inteligencia. 4. La entrevista clínica. La aplican profesionales de salud y está dirigida para identificar y diagnosticar. 5. La entrevista laboral. Siendo esta una de las más conocidas, está orientada a identificar las cualidades o características de un posible candidato en un puesto de trabajo. La entrevista cerrada son preguntas directas elegidas. Aquí el entrevistado tiene que responderlo. Semi-estructurada. El entrevistado tiene libertad en la onda más sobre una respuesta o omitir ciertas preguntas. La entrevista abierta. Aquí depende del entrevistado. Él tiene que tomar cierta libertad y en adaptar la entrevista como cree mejor. La entrevista tipo panel. Esta se aplica a una cantidad de personas para que conozcan los diferentes puntos de vista y conozcan sus opiniones. De 3 etapas. El rapport. En esta etapa, el entrevistado se siente cómodo en presencia, considerando esta parte como la introductoria, donde se busca crear un ambiente de confianza y cooperación mutua. La segunda etapa es la cima, donde toda información es aportada. Además, en esta misma etapa se analiza la información y se toman algunas decisiones sobre el problema. La tercera y última etapa es el cierre de la entrevista. Esta fase es muy importante porque aquí el sujeto puede proporcionar información relevante al final. Es el elemento a cargo de la entrevista, define los roles y los tiempos dentro de los temas que se han de tratar. Además de eso, el entrevistador también debe ser capaz de escuchar. Dentro del mismo hay 4 habilidades principales, como la atención, la percepción, la concentración y la retención de información. 2. El entrevistado posee la información que el entrevistador requiere. Este personaje no controla la entrevista, mas sin embargo es la clave de la misma. 3. El mensaje. Su función es la comunicación establecida entre el entrevistado y el entrevistador. 4. El ruido. Es la interferencia de cualquier tipo de medio que rodea a la entrevista. 5. El canal de comunicación. Es el medio en que se transmite el mensaje, es decir, se expresa todo aquello que se desea compartir, siendo este de 2 tipos, tanto verbal como no verbal. Teoría psicoanalítica. El estudio del inconsciente es clave en la teoría psicoanalítica. El inconsciente contiene pulsaciones instintivas, anhelos infantiles, deseos, necesidades que están ocultos en la conciencia debido a los conflictos y el dolor que causarían si estos fueran parte de nuestra vida diaria. Personalidad, integrada por 3 elementos que interactúan entre sí. El ello es la parte primitiva, anárquica e innata de la personalidad. De ella se desprenden las otras 2 estructuras, cuyo propósito es reducir o eliminar la tensión creada por los impulsos primitivos, también llamados pulsiones, los cuales se relacionan con el hambre, lo sexual, la agresión y los impulsos irracionales. El yo negocia entre los deseos del ello y las restricciones de la realidad, permitiendo la adaptación del individuo a la sociedad y el desarrollo de la seguridad en el sujeto. El superyo, por su parte, es la visión moral de la sociedad, en la que las personas se desarrollan, transmitido por medio de acciones, restricciones y normas impuestas o expresadas por los padres, la familia y los maestros, durante el proceso de educación e interacción. Etapa oral se enfoca como el bebé explora todo a través de la boca. Etapa anal es el proceso de expulsar o detener las heces fecales. Etapa fálica es esta etapa los niños desarrollan su base de conocimiento sobre géneros y la sociedad considera correcto y esperable tanto como para mujer como para hombre. Etapa latencial se distingue por adormecimiento de interés sexual en los niños. Etapa genital se certifica por interés en el comportamiento sexual maduro y la búsqueda de pareja.
padre, que contiene las actividades y el comportamiento incorporado de la procedencia externa, el adulto, la persona que aprecia la realidad presente de forma objetiva, y el niño, que contiene los impulsos naturales a la vez que las grabaciones de sus primeras experiencias. La teoría conductista, o también conocida como teoría del aprendizaje, se basa en el estudio e interpretación de las conductas y comportamientos, no a lo que sucede en la mente de manera inconsciente. Esta defiende que el aprendizaje genera un gran cambio en la conducta, aprendizaje que se da bajo un estímulo. Un gran aporte a esta teoría lo agregó Thorndike y las 3 leyes de aprendizaje. La primera, ley de la preparación, que dice que el aprendizaje es más sencillo si se está preparado y consciente de él. La ley del ejercicio, que establece que es más fácil aprender algo cuando se practica. Y la ley del efecto, que afirma que se aprende algo de mejor manera cuando hay algún estímulo gratificante al final. Feldman establece características principales del enfoque conductista que dictan que la teoría se centra en conductas directamente observables, mismas que suelen ser controladas por el ambiente que las rodea. Dos características muy importantes en el conductista. El primero es que la conducta depende de 3 sistemas: los estímulos externos que afectan a las conductas, las consecuencias de la conducta y el proceso cognitivo de mediación. Como segunda característica es la influencia de medios sobre la participación y como la percepción o interpretación. Toda entrevista conductual tiene 3 objetivos generales: la identificación de las relaciones funcionales del problema del cliente, explicar las causas de estos problemas y predecir las respuestas del paciente ante situaciones futuras. Este tipo de entrevistas conductuales debe de quedar registrado desde 2 o más perspectivas para el control de calidad y cantidad de comportamientos que sean compartidos. La teoría de la no directividad defiende que los seres humanos nacen libres y mantienen una búsqueda perpetua de equilibrio en sí mismos, influida por la percepción individual del mundo, es decir, particular y subjetiva, teniendo la habilidad de bloquearse cuando les sea útil, evitando obtener una respuesta concreta, por lo que se pensaba que a través de una entrevista cualquiera se podría obtener información relevante. Más sin embargo, una entrevista abierta y no directiva permitirá observar sus gestos y modo de expresión. Impulso que guía humano para conseguir sus metas. Existen 2 tipos de motivación. La intrínseca es la que suele presentarse diario en nuestra vida. Esto no necesita incentivo para realizar la acción, ya que es gratificante al realizarla. En cambio, si es realizar una acción que tenga que ver con poco con la tarea, pero que incentiva para terminarla, se le llama extrínseca. Existen muchas teorías sobre la motivación. Una de ellas, la teoría conductual de la motivación, es que el incentivo para la motivación muchas veces es algo de lo más mínimo pero que ayuda, ya que se crean hábitos o tendencias de comportamiento. Otro son las teorías socioculturales de la motivación, en donde las relaciones interpersonales también interfieren en la motivación individual de cada persona. Existen elementos psicológicos presentes en la entrevista, los cuales son procesos emocionales que operan a los individuos durante la interacción interpersonal. Sus tipos son: Resistencia. El comportamiento de resistencia es una conducta de oposición de individuo en frente a otro individuo, grupo o cambio de su forma de vida. Este comportamiento puede ser tan consciente, inconsciente o preconsciente y se manifiesta a través de actos, expresión, postura, silencio, etc. Las situaciones más comunes de resistencia son: el sujeto calla, ausencia de efecto a hablar, la postura del sujeto. La persona inconscientemente transfiere y reactiva en sus relaciones interpersonales y sociales nuevas sus antiguos sentimientos, afectos, expectativas o deseos infantiles reprimidos o no resueltos. Establecido entre el entrevistador y el entrevistado o viceversa. Una de las características a definir es la intensidad, que es el sentir algo por alguien que excede el conocimiento del mismo, es decir, resulta muy complicado explicar racionalmente que odiemos y amemos a alguien que hemos conocido hoy.
Positivo son sentimientos de ambicioso y efectivo hacia el entrevistado o intelectual. Negativo se caracteriza por la expresión de sentimientos hostiles y de enojo, la cual se produce cuando la paciencia debido a la relación y situación que vivo durante la infancia y los canales que hacia el entrevistado. Contra transferencia es una serie de conjuntos de actitudes, sentimientos y pensamientos que expresan en el intelectual en relación con el paciente. El temor tan intenso y negativo genera mecanismos de defensas en las personas para intentar suprimir estos sentimientos. Uno de ellos es la regresión, que se refiere a la acción de regresar a un nivel conductual menor para afrontar una situación que provoca ansiedad en la persona. Otro es la proyección, que consiste en atribuirle a otra persona los impulsos, deseos y sentimientos propios del subconsciente que no admitimos tener. La ansiedad surge como el miedo primitivo ante una amenaza para nuestro cuerpo o equilibrio psicológico. Existen 3 tipos de ansiedad: la ansiedad objetiva, la ansiedad neurótica y la ansiedad moral. Por definir y describir uno, la ansiedad moral es este tipo de ansiedad donde el miedo surge por las demandas del superyo, percibiendo sentimientos de autodesprecio, culpa y deseos de castigo, y en algunos casos hasta depresión. Implique de emoción como un acto de expresión emocional asociada con la emulación de un hecho o la narración de un poema, en el contexto de una entrevista terapéutica. Sentimiento expresado de manera muy intensa como el llanto y los gritos, que en términos se puede reflejar una sensación de alivio. La evaluación de la entrevista. Tras cualquier tipo de entrevista y persona entrevistada, es importante elaborar un reporte con los resultados obtenidos y el análisis pertinente, mismo que debe contener la redacción de datos, evaluaciones, conclusiones y por supuesto resultados finales. Cualquier informe debe tener 4 características principales. Debe ser conciso, claro, minucioso y preciso. Existen muy distintas formas de presentar los elementos que debe contener el informe individual. El que se presenta a continuación solo es un ejemplo breve, el cual debe obtener datos generales del entrevistado, explicación de cómo y por qué surgió la entrevista, indicando las expectativas del entrevistado, el contexto y circunstancia en el que se desarrolló la entrevista, lugar, confort, condiciones, etc. La transcripción de la entrevista, que es la descripción minuciosa de los diálogos y situaciones sugeridas durante el proceso, así como la interpretación global y los procedimientos y estrategias usados en la entrevista. Informe de la entrevista escolar y familiar. 1. Datos sobre el alumno en su contexto familiar, características personales, relaciones sociales y grado de autonomía, juego o ocio, entre otras. 2. Grado de aceptación y utilización de acuerdo de acceso para las necesidades educativas especiales. Escritura, familia, relación familiares, etc. 3. Datos sobre el entorno social que favorecen la dificultad en el desarrollo de alumnos, características y servicios de pueblo o barrio. Expediente psicopedagógico. El informe psicopedagógico requiere el análisis concienzudo y cuidadoso de los datos obtenidos durante el proceso de la entrevista. Estos llevan datos personales, profesionales que han intervenido, el motivo de la valoración, el procedimiento de valoración, historial personal del sujeto, los aspectos sociofamiliares, los resultados e interpretación de las pruebas, síntesis diagnóstica, modalidad educativa recomendada y las orientaciones. Dependiendo de quién se dirija, pueden existir distintas versiones de un mismo informe, versiones que pueden variar en cuanto a su estructura, tipo y amplitud de información. Y ahora dime, ¿estás listo para iniciar con tu primera entrevista? Gracias por ver nuestro video. Bye.